Bueno, y comunicamos siempre lo que está en boga, lo que es actualidad, y a través de personas muy referenciales tenemos un gran protagonista de lo que se viene el domingo, un también consagrado abogado, respetado ciudadano paraguayo, Manuel Riera Escudero, doctor y ex vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay. Está persiguiendo también de vuelta ese sitial actual candidato a la vicepresidencia de la ARP con la chapa Unidad Rural, junto a Martín Heiseke, que también estuvo ya por acá, y Eduardo Barreto. Pero ahora tenemos la gran posibilidad, creo que es la primera entrevista así que de cerca, para mí una satisfacción, con Manuel Riera Escudero, porque tu hijo vino varias veces acá, tu hermano Enriquito, por supuesto, y de tu padre me acuerdo porque también le hice muchas entrevistas a tu padre hace muchos años. Acordate que hace 45 años yo estoy en los medios, más o menos, más de 40 años, e hicimos muchos especiales de televisión y sobre concienciar la libertad del Paraguay, ¿verdad? Antes del 89 y después del 89. Así que me acuerdo perfectamente de tu papá, un señor con un don de gente impresionante, con una, qué sé yo, siempre sonriente, inteligente, una persona fabulosa tu papá. Y todos ustedes, querido Manuel, así que ya anticipadamente te deseo el éxito para el domingo. Adelante, quiero escucharte y yo me callo. Gracias Bruno por la invitación, gracias por los conceptos hacia la familia. Realmente llevar el apellido Riera es un compromiso. Y alguna vez escuché una frase de un señor que se jubiló en el banco, en donde, requerido para hablar, dijo: yo no sé hablar, pero voy a contar lo que me dijo mi padre en su lecho de muerte. Qué bueno. ¿Qué te dijo?, le dijimos, y dijo: me pidió algo, me pidió algo que normalmente no se escucha. Y me dijo: te dejo un apellido honesto y te pido que mis nietos hereden lo mismo. Esa es una frase que a mí me marcó y que creo que de alguna manera tratamos de llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque papá decía ya, ser honesto es muy caro. Es decir, hay un precio alto que pagar por ser honesto en este país y en cualquier país del mundo. Él también fue exiliado, tu papá, ¿verdad? Estuvo 2 años en el exilio después del golpe del 59. Sí. Del autogolpe de Stroessner, cuando disolvió la Cámara de Representantes. Entonces el país se regía por la Constitución del 40, era unicameral, y el presidente de la República tenía la facultad para disolver el Congreso. Sí, así. Y ahí apresó, creo que eran 158 jóvenes colorados, entre ellos del Comité Central de la Juventud del Partido Colorado. ¿Y él fue del Mopoco también, tu papá? Ellos fundaron el Mopoco después de ese incidente. Claro. Y ya con González Casabianca. Claro, había con Gualdino González. Ramón Lovera. Exacto, así mismo. Bueno, querido Manuel Riera, de destacada labor en su profesión de larga data, ¿verdad? O sea, muy respetado, Manuel Riera Escudero. Fuiste muy amigo de mi querido primo Juan Duarte Burró también, ¿verdad? Juan era mi trillizo con Ramón. Sí, con Ramón. Es decir, los mis tres, primos. Claro, los excelentes. Tres nacimos el mismo día del mismo año. Ellos en el Sanatorio Mayo y yo en el Sanatorio de San Roque, y Pilar, la mamá, y mamá, Pilar Burró, íntimas amigas. Y Juan era un tipazo. Los azares del destino siempre nos unían, a tal punto que cuando fui presidente del Colegio de Abogados, Juan fue mi vicepresidente. Él fue el que me apoyó en todo, y con él ganamos por 7 votos aquella asamblea. Vos sabés que también, viendo ese programa de Calega Laverna, cuando lo entrevista ahora, la semana pasada, el domingo creo que fue, a Juan Ángel Naput se acuerda de Juan Duarte, también en el plano deportivo, obviamente,
pero era un señor tan con todas las letras, no por ser pariente o ser primo, yo lo quise mucho, 2 años mayor que yo, eran los mellizos, ¿verdad? Pero él tenía una integridad a toda prueba, fabuloso, ¿verdad, Juan? Y profesionalmente también, desde ya, y deportivamente también, ¿verdad? Era muy llano, muy transparente. Así como ustedes y como vos en particular, ¿cuál va a ser esa transparencia que ustedes persiguen para la Asociación Rural del Paraguay? ¿Por qué se necesita un cambio ahora mismo, digamos? Yo te explico, ¿verdad? Es decir, yo soy abogado de profesión, como lo dijiste, pero soy ganadero de nacimiento, claro. y ganadero por convicción. Es decir, yo tenía 28 días de vida cuando mamá me llevó de vuelta al campo y ahí viví 5 años. Y después mi desesperación era estar siempre en el campo. Inclusive llegué a hacer la preparación del ingreso a agronomía porque todos mis amigos eran hijos de ganaderos. Claro. Y después finalmente me di cuenta que la agronomía no era lo mío y me ingresé en Derecho. Y ahí estoy. Pero hace 22 años que volví al campo y cuando murió papá, bueno, me hice cargo de la administración del campo de la familia, más tengo un campo propio. Y realmente nosotros creemos que la asociación rural no se merecía una lista única. Claro. Es decir, al tener una lista única la gente no tiene opciones, no tiene oportunidad de elegir. Simplemente se puede cumplir con el ritual de ir a depositar un boletín de voto en una urna para un resultado que está cantado. Bueno, esa oportunidad no existía hasta que Martín Geiseke decidió lanzarse, me llamó, me pidió que lo acompañe y me pareció que lo más valioso que me daba Martín era a mí y a todos los socios de la Asociación Rural la oportunidad de elegir entre esto o aquello. La gente sabrá a conciencia decidir qué le conviene a la Asociación Rural. ¿Y por qué ustedes? Te explico por qué, ¿verdad? Es decir, nosotros nos damos cuenta que elegir implica una gran responsabilidad que genera consecuencias. Elijo bien, tendré una administración durante 2 años en beneficio de la producción y del campo. Elijo mal y tendremos más de lo mismo. Entonces nosotros nos dábamos cuenta que en este momento la asociación rural estaba con posiciones que nos decimos que sean buenas o que sean malas, pero que nosotros notamos que no contribuyen a la defensa de la producción. Una de ellas es lo que motivó la conversación que tuvimos, esta resolución 1115 de la Unión Europea, que está poniendo en jaque la producción y particularmente al campo. Me llamó la atención eso que dijiste, y lo dijiste muy vehementemente y con todas las letras. Me llamó poderosamente la atención y dije, entre mí dije, qué bueno sería que este grupo nuevo humano que lidere la ARP realmente no se apee de ese caballo, digamos, mentalmente, que siga con mucho rigor esa contundencia, digamos, que expresan ahora a través tuyo en este caso, ¿verdad? Claro, y además, Bruno, nosotros notamos que la rural, como no es tampoco un compartimento estanco en la sociedad paraguaya, está teniendo los mismos vicios de degradación que tiene la sociedad paraguaya. Es decir, hoy en día no se respeta la edad, no se respeta el conocimiento, no se respeta a la mujer, no se respeta a la mujer embarazada, no se respeta nada, ¿verdad? Pareciera que los códigos de comportamiento humano están trastocados. O se relajaron por lo menos, sí, claro, y se perdió la principal regla de dignidad que tenían los griegos, que era la vergüenza. Sí, se perdió la vergüenza. Se perdió la vergüenza. Y si vos querés saber si algo es bueno o malo en términos de esto es moral o inmoral, ve si te da vergüenza. Si no podés decir, si no podés hacer, si no podés escribir en público, porque te da vergüenza, ponele la firma que es malo. Los griegos eran sabios, ¿verdad? Sí. Y nosotros vemos que mucho de eso ocurrió, ¿verdad? Estamos viendo todos los días a través de los medios, a través de la prensa, la forma de desarrollarse la sociedad. Y eso genera un fenómeno que
la literatura llama anomia. ¿Verdad? Anomia, sí, hablamos de anomia. Claro. ¿Con quién hablábamos de anomia? ¿Con quién hablamos hace poco con alguien? Con Stimson no era, con anomia. ¿Con quién? Sí, puede ser con Teddy. Puede ser con Teddy. Sí, sí. Bueno, en fin. Claro, adelante. pero te quiero decir nomás que esa anomia es una sensación de que todo está perdido, que nada vale la pena. Y realmente esto no es así. Y cuando uno piensa en la asociación rural, estamos hablando de la institución gremial más antigua del país y estamos hablando de una institución, Bruno, que defiende un sector que es el campo en definitiva, porque la defensa es del sector agropecuario, no es solamente pecuario. Si bien estamos agremiados por razón de la vaca, no es menos cierto que hoy en día la vaca está simbióticamente unida a la agricultura. Totalmente. Es decir, los ganaderos, todos los ganaderos de alguna manera somos agricultores y viceversa. Entonces, si nosotros estamos hablando del campo, estamos hablando de defender una economía que genera el 78% de las divisas del país. Ingresa 78%. casi 9.000 millones de dólares por año. El campo ingresa al país. Y la gente siempre se ríe de decir, bueno, pero ¿qué estos tipos del campo? ¿Qué se creen? ¿De qué se jactan? Bueno, cuando pasamos los 3 años de sequía, inundación e incendio, se vio el resultado del impacto en el ingreso de los impuestos de la República. Entonces, el campo produce 9.000 millones, 8.800 millones de divisas por año. El campo emplea al 12% de las personas económicamente activas. El campo genera el 20% del PIB de la República. El campo alimenta 60 millones de habitantes en el mundo y se ha demostrado en 20 años. O sea, nuestro campo alimenta 60 millones de personas en el mundo. Y se ha demostrado que lo hicimos de manera económicamente rentable, socialmente sostenible y ambientalmente demostrado esto. ¿Por qué? Porque si uno se pone a fijar, hace 20 años el Paraguay producía 4.700 millones de dólares de Producto Interno Bruto. ¿Y hoy? Hoy estamos en 47.000 millones. Entonces, si te das cuenta, subimos 10 veces. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El campo. ¿Qué cambió? El campo. Decime, y segundo... perdóname, ¿se va a perseguir lo de el Instituto de la Carne? Y esa no? Esa es una de las claves. O sea, hay que poner todos los huevos en la canasta del instituto. ¿Y por qué? Porque si vos te das cuenta, para demostrar lo socialmente saludable que fue el crecimiento del campo en los últimos 20 años, teníamos 57% de línea de pobreza. Hoy estamos en 24%. ¿Verdad? Y nos dicen, bueno, está bien, pero tiraron los montes abajo. Nosotros producimos el 0,1% de gases de efecto invernadero. 1%. Frente al mundo. Hoy en día Paraguay tiene todavía 18 millones de hectáreas de bosques. De esos 18 millones de hectáreas, el 81% está en el Chaco. Hay que cuidar entonces esto. Claro, pero preservarlos. Las leyes de Paraguay, atender, los europeos que nos quieren imponer la 1115, están armando un escándalo con el tractorazo europeo y todo lo que viste en la tele. Porque les piden conservar 4% de bosques. A nosotros nos piden 25%. Y además de las leyes paraguayas, digo, y además del 25%, si le agregas las cortinas y algunas otras cosas más, al final tenés que hacer una retención entre el 40 y el 50% de áreas boscosas. Y resulta que nosotros somos los que tenemos que soportar auditorías socioambientales. Por parte de ellos. Por parte de ellos. Y desconocen nuestra legislación, porque ellos o tienen miedo de que nuestros productos, hablo del Mercosur, invada realmente el espectro de ellos por la calidad de los mismos. Nosotros creemos que algo de protección de mercado están haciendo a través de leyes en las que nos ponen a nosotros obstáculos que son imposibles de salvar y riesgos que no podemos tomar. Es decir, nosotros pensamos que cuando un país vecino te dice tus leyes no me sirven,
¿Por qué? Porque es deforestación legal o ilegal, dicen. O sea, la deforestación legal tampoco les está permitido aceptar a ellos. Segundo, cuando dicen los informes y las auditorías de tus instituciones como Infona, tampoco aceptamos. Nosotros vamos a hacer la auditoría. ¿Verdad? Y cuando además te establecen... O sea, ya poniéndose en una escala superior. Claro, es un neocolonialismo. Decime una cosa, ¿por qué lo que ustedes proponen es mejor respecto a lo que hizo, creo que honestamente también el querido Pedro Galli Romagnac? ¿Cuál sería la diferencia de lo que ustedes proponen? Nosotros no decimos que lo que hizo Peli está mal. Nosotros lo que decimos es que hay que cambiar ciertas prácticas dentro de la asociación rural. A ver, ¿cómo cuáles? Una de ellas, por ejemplo, es la asociación rural nunca tuvo orden del día. ¿Sí? Entonces vienen, el consejo directivo está formado por 40 personas. 40 son presidentes regionales por derecho propio, son miembros de la comisión directiva, y 40 son elegidos, y 20 son elegidos en asamblea, 20 y 20. Esas personas vienen todos los lunes a discutir temas que desconocen. Entonces te obligan a improvisar. Si te toca un tema que uno sabe, y bueno, tiene la oportunidad de discutir y explayarse. Pero el orden del día es fundamental. En segundo lugar, hay un orden del día establecido que es genérico. Informe del presidente, informe de comisiones, informe de... Es una cuestión formal. Es una cuestión formal. Bueno, pero no hay un orden del día. Dice, vamos a discutir la resolución 1115. ¿Cuál va a ser la posición de la rural? Vamos a discutir cómo vamos a controlar el abigeato, en qué vamos a colaborar con el gobierno para controlar el abigeato. Vamos a discutir cuestiones que tengan que ver con la cuota, cosas por el estilo, pero tiene que haber orden del día. Segundo, al no haber esto, se perdió el diálogo. Sí. Y de la esencia de un colegiado es el diálogo. Por eso es tan importante el Instituto de la Carne también. El Instituto de la Carne tiene otra función. Por la cuestión de la trazabilidad y tener una imagen país de mayor respetabilidad, me parece. Claro, ahí el problema que nosotros vemos y le exigimos a la cadena de valor de la carne es que nosotros somos los que producimos la carne, la industria es la que procesa y el Estado es la que certifica la inocuidad y la calidad del producto. Bueno, nosotros necesitamos que esos tres actores estén en una asociación, llámese instituto o como se llame, que pueda operar en el mercado internacional demostrando la calidad y promocionando el producto. Pero resulta que el que promociona el producto no tiene como función promocionar lo que es Senaxa, ¿verdad? Y los que venden el producto no producen la carne que nosotros le vendemos, simplemente se encargan de faenar y despostar el animal. Entonces, ¿cómo puede funcionar bien una promoción del producto estrella? Porque antes nos conocían afuera por Chilaver, pero ahora nos conocen por la carne. Por la carne. ¿Y ese mercado de Estados Unidos, realmente vamos a asegurar ese mercado o todavía se está en una fase dubitativa esa historia? No, yo creo que el gobierno está haciendo un buen trabajo, está haciendo lobby, que es una institución en los Estados Unidos, porque si te pones a pensar las razones por las cuales nos quitaron el derecho de exportar, o sea, están pretendiendo quitarnos el derecho de exportar. Sí. No tiene una justificación económica. Estados Unidos importa 1.500 millones de dólares de carne. Nosotros le exportamos 1.000 toneladas de carne. 1.500 toneladas de carne, no 1.500 millones de dólares. 1.500 toneladas de carne. Y nosotros le exportamos 1.000. O sea, somos el 0,0 no sé cuánto. Ahí no hay un problema económico. Ahí tiene que haber algún problema político o algún oportunismo político frente a las elecciones ahora que se van a enfrentar otra vez, como siempre, demócratas y republicanos. Y los dos senadores que plantean la cuestión son senadores de estados que producen carne. Pareciera ser... Uno es republicano y otro es... Claro, pero el denominador común es que los estados, creo que es Montana y no sé cuál otro, son todos productores de carne. Sí, entiendo. Entonces parece más un discurso político que una realidad económica. Y nosotros necesitamos el mercado americano porque, como dicen todos los que entienden... Y el mercado de Canadá también, porque ahora están queriendo sacar la representación diplomática de Ottawa
Y eso yo creo que va a hacer que se merme esa posibilidad de, una vez que entre nuestro producto estrella, la carne, al mercado de Estados Unidos, automáticamente otro gran mercado sería el canadiense, claro, y el de México, por ejemplo. Claro, ¿verdad? Y esa es lo que dicen los que saben, ¿verdad? Tener el mercado americano es como una credencial, sí, claro, a nivel internacional para el norte. Bueno, querido Manuel Riera, y muchas otras cosas más, tenés algo que te avala y es qué sé yo, todo eso que dije antes de la familia de ustedes, ¿verdad? La seriedad, la honestidad, hacer con ética las cosas. Yo también quiero agradecer desde mi perspectiva de comunicador a este chico Peli, creo que hizo a conciencia un gran trabajo. Seguramente hay que siempre pulir las cosas o sentirse apoyado por grupos que a veces se tienen y otras veces no, o qué sé yo. Entonces, pero uno tiene que hacer las cosas. Digamos, en el caso de Peli, él termina la presidencia y ¿qué pasa? ¿Él se aparta de la ARP o continúa ahí, o ustedes lo pueden convocar, supongamos, para que ayude a la propuesta de ustedes cuando se cristalice la misma, por supuesto, a partir del domingo? Hay un consejo de expresidente que son convocados cada vez que situaciones especiales requieran la opinión de la experiencia de los expresidentes. Él, en primer lugar, pasaría a formar parte automáticamente por derecho propio de ese consejo de expresidentes. Sí, pero aparte de eso, lo otro es una decisión de él. Es decir, papá fue 5 veces presidente de la Rural y siempre estuvo en la Rural. Es decir, no importa si era presidente o no era presidente, siempre estuvo. Era un referente importante. Era un referente. Yo mismo, Bruno, estuve, llevo ya 22 años en la Asociación Rural, de los cuales... fuiste presidente también. Vicepresidente. De los cuales 8 años estuve en servicio muy activo, durante toda la presidencia de Germán y Fidel Zavala, y durante toda la presidencia de Villasanti, que yo fui su vicepresidente durante 2 periodos, hizo que durante 8 años yo haya sido una persona de presencia activa en la rural. Bueno, esta conversación que se está acabando la pueden seguir ustedes a través de BM Online. Nuestra web es www.brunomasi.com.py. Tenemos una enorme satisfacción de estar con Manuel Riera, abogado, digamos, estanciero, ganadero, y ya prácticamente vicepresidente, una vez más, de la Asociación Rural del Paraguay a partir del domingo, con Martín Heise que a la cabeza y Eduardo Barreto también ahí en ese podio importante de autoridades nuevas que se van a sumar a generar mayor empatía seguramente e interés para toda aquella gente que gusta del campo, porque el paraguayo es también campero, no sé si se usa ese término, pero le gusta el campo por naturaleza, ir al campo, y tiene... ¿Quién no tiene una vaquita? ¿Quién no tiene algo ahí en su casa, en su quinta, en su lo que sea? Y me estaba diciendo la señora Mari Llorens que hay como 140.000 ganaderos en todo el país. Así es, hay más o menos 140.000 ganaderos, hay 13.800.000 cabezas, pero lo notable es esto: hay solo 9.000 ganaderos de más de 1.000 cabezas. ¿Sí? Hay 30.000 ganaderos con menos de 5 cabezas. Entonces, uno se da cuenta que hoy en día los valores de la carne, realmente un ganadero que tiene 5 cabezas, estamos hablando de un gran capital. Y si esas 5 cabezas, aunque le produzcan 2 terneros y medio, estamos hablando de 5 a 10 millones de guaraníes generados con 5 cabezas por año. Entonces, hay un gran futuro en el campo para la gente. Siempre me maravillo de ver algo que me impresionó también. Alguien dijo, uno ya no se acuerda más quién dijo, que lo importante no es a dónde uno llega, sino de dónde uno sale. Qué bueno.
¿De dónde uno sale? Claro. ¿De dónde uno sale? Entonces, yo me crié... ¿Te referís a la familia? Me refiero a todo, ¿verdad? Es decir, yo me crié con muchos de los hijos del personal de la estancia. La mayoría de todos esos hijos, Bruno, hoy son ingenieros agrónomos, veterinarios, inseminadores, ¿verdad? Pero date cuenta de dónde salieron ellos y de dónde salimos nosotros. Lo cual quiere decir que una cosa es correr 400 metros, 800 metros, saliendo 400 metros antes o saliendo 400 metros después. Entonces a mí me maravilla cómo el campo ha dado la oportunidad a la gente de llegar a lugares que nunca sus padres pudieron llegar. Emocionante lo que Y dices. es emocionante ver esa gente. Es decir, yo me encuentro con las personas... Transmite mucha sensibilidad lo que está diciendo. Es que no nos damos cuenta que nosotros somos la cara nomás del campo. Detrás nuestro, cada ganadero tiene 50, 100 familias que están dependiendo de él. Entonces, el resultado del campo, ese toro, esa vaca que nosotros vemos, esa picaña, ese bife de chorizo que vemos en la mesa, tiene un montón de fases, de años de vida, de gente invertida, sin importar si llueve o no llueve. El hombre de campo ensilla su caballo sin mirar el cielo. Y se va para adelante. Y sale. Bueno, querido Manuel Riera, escudero, tu madre, una gran dama, che. Gracias, Bruno, gracias. Coincido en todo contigo. Respecto me acuerdo de mamá, de ella, una gran dama, qué señora fabulosa, una sola pieza. Tu madre, sí, una respetadísima señora y con un concepto de apertura mental de Dios mío. Y todo eso les inculcó a usted. ¿Ustedes son cuántos? ¿Cuántos hijos? Nosotros somos 5 hermanos Sí. de padre y madre y 2 hermanos de padre, ¿verdad? Sí, o sea, son 7. Somos 7. Más o Y menos. lo importante de mamá es que ella logró que nosotros no tuviéramos un vicio que papá señalaba. Papá decía, el paraguayo no es solamente físicamente mediterráneo, sino mentalmente mediterráneo. Claro, sí. Pero mamá era una mujer que te decía, con un libro en la mano, Vos te abrís campo. el mundo no tiene frontera. Claro, claro, por supuesto, se hace chiquito el mundo porque también, ¿verdad? Pero yo siempre suelo agregando esto de que alguien que venga y que traiga 7 millones de chips aquí para los 7 millones de habitantes de este país, va a ser el liberador de Paraguay, ¿verdad? Porque justamente mental es nuestro problema, no hay otra cosa, porque este es un país riquísimo, que tiene tantos recursos, y a veces tenemos que aguantar a ciertos seres humanos que no tienen esa apertura mental, que coinciden ser los dirigentes justamente de nuestros momentos políticos, lamentablemente, y eso hace el retraso o la involución en vez del desarrollo y la prospección que necesitamos. Es que la lectura es la libertad. Sí. Es decir, el hombre que lee indudablemente ensancha su espacio de libertad. Bueno, eso también dijo siempre Bernardo Neri Farina y ¿cómo que se llama? Acá nuestro amigo Ricardo Rodríguez Silvero, que fue el que nos dio, ¿cómo que se llama? Anomia, dijo. Anomia, claro. Ricardo fue el que dijo. Ricardo puso sobre la mesa ese tema y bueno, nos explayamos. Él se explayó sobre el mismo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, mucha fuerza, Manuel. Y a tus compañeros de ruta también, ahí a Martín, el querido Martín, y a Eduardo Barreto, o sea, el éxito para ustedes. El domingo, ¿arranca cuándo esto? El domingo a las 9 de la mañana es la primera convocatoria. O sea que ha de haber asado también de por medio. Ahí. Generalmente hay un reparto de empanadas que son riquísimas con mandioca. Y luego al mediodía hay carne, ¿verdad? Obviamente... los ganaderos no comemos carne, solo vendemos, pero a veces también comemos. ¿Y cuándo se sabrá la resultante? El mismo domingo. Sí, ya sé. ¿A qué hora más o menos? ¿A la tarde? Y va a depender porque el sistema es manual y
los muchachos cruzan los votos, ¿verdad? Es decir, porque el voto es individual. Entonces, eso complica un poco el cómputo. Va a haber aparentemente 11 mesas, 2 regionales y algunas incorporadas por mesa, lo cual quiere decir que cada mesa va a tener 21 o 23 votos, pero va a estar muy cruzado. Son 24 nombres que hay que elegir y eso obliga a un trabajo muy fino a las mesas electorales, ¿verdad? Bueno, así vamos a estar atentos y muchas gracias, Manuel Riera. Por supuesto, el lunes ya vamos a tener la resultante acá oficial, ¿verdad? Las nuevas autoridades de la Asociación Rural del Paraguay.